para que entiendas todo este tema del INE, por qué se hizo una marcha el domingo, de qué trata la reforma electoral, por qué muchos están a favor y muchos están en contra. Antes que nada vamos a meter un poco de contexto y vamos a hablar un poco de la creación del IFE. Antes de 1990 era el gobierno quien organizaba las elecciones a través de lo que entonces se conocía como la Comisión Federal Electoral, esta encabezada por la Secretaría de Gobernación. Pero fue en 1990 y después de las cuestionables elecciones de 1988 cuando el Congreso reformó la ley y expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A ver, Alexa, pidos, ¿cómo que las cuestionables elecciones de 1988? Bueno, pues ahí les va la explicación. El 6 de julio de 1988 se llevaron a cabo las elecciones federales en las que contendieron por la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional, que entonces se conocía como FDN, y Carlos Salinas de Gortari, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, lo que conocemos como el PRI. Fue la primera vez en la historia de México que era posible seguir paso a paso la información electoral a través de un sistema de cómputo y difusión. Sin embargo, aproximadamente a las 8:30 de la noche, mientras se registraba una mayoría de votos a favor del candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el sistema misteriosamente se apagó. En ese entonces y desde su fundación en 1929, un único partido había gobernado a México y ese era el PRI. Se había establecido como el partido oficial, poniendo en marcha una política consciente y sistemática para mantenerse en el poder, limitando así el pluralismo, la participación de la oposición e incluso los mecanismos de selección de sus candidatos. Esto significa que en el país se vivía lo que era una simulación democrática, pero en realidad la democracia no existía. El grado de descontento en la vida política dentro del partido ocasionó que en 1986 se fundara desde su interior la Organización Corriente Democrática. Fue así como se le reclamó al Estado una política con contenido social, con diferentes partidos y organizaciones, por lo cual en enero de 1988 se formó el Frente Democrático Nacional. La formación de este partido inició un movimiento crítico. Muy pronto se convirtió en una coalición de todos los frentes de la oposición. El Frente Democrático Nacional respaldó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien en ese entonces era un muy fuerte contendiente y crítico a la política económica del entonces presidente Miguel de la Madrid, además de a los mecanismos de imposición del PRI. En la figura de Cárdenas se veía por primera vez la oportunidad de unificar a la izquierda y derrotar al partido oficial en las siguientes elecciones presidenciales. Y así fue como comenzó el proceso electoral. El PRI se decidió por Carlos Salinas de Gortari como candidato que daría continuidad a las prácticas y políticas del gobierno. El Partido Acción Nacional postuló al empresario Manuel Clouthier, mientras que la coalición del Partido Revolucionario de los Trabajadores eligió a Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité Eureka, que era una organización de madres en busca de sus hijos desaparecidos. El miércoles 6 de julio de 1988 comienza la jornada electoral y todos los mexicanos salieron a votar. De pronto se notó una mayoría de votos a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y justo cuando estaba pasando esto, la Secretaría de Gobernación anunció que había ocurrido una falla en el sistema, provocando la sospecha de que los resultados no estaban favoreciendo al candidato del PRI. Cuando se recuperó toda la información, se anunció que el ganador había sido Carlos Salinas de Gortari. Entre protestas y reclamos de los candidatos de la oposición, la famosa caída del sistema puso en evidencia las numerosas violaciones a la legalidad constitucional. La tardanza de las autoridades electorales para dar a conocer los resultados provocó que se cuestionaran la objetividad, imparcialidad, transparencia y certeza de estas elecciones. Durante lo que restaba del mes de julio existieron muchísimas manifestaciones en la capital del país. La población salió a defender sus derechos democráticos, pidiendo la anulación de las elecciones y haciendo un llamado a la legalidad. En los días posteriores al 6 de julio, cuando se estaba discutiendo la validez de la elección, Rosario Ibarra, quien era candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, reconoció que la mayoría de los votos habían sido emitidos en favor de Cuauhtémoc. Por su parte, Manuel Clouthier, el candidato del PAN, declaró en esos mismos días que no tenía claro quién había ganado la elección, pero que tenía claro que ni él
ni Carlos Salinas de Gortari la habían ganado. A pesar del fraude, la elección de 1988 provocó, sobre todo con las intensas movilizaciones, una amplia y firme toma de conciencia en la población respecto del cambio que podía generarse con la participación en la vida pública y el voto. Este primer impulso en la lucha por los derechos democráticos de nuestro país llevó eventualmente a la alternancia, al cambio del grupo gobernante y al fin del régimen gobernado por un solo partido. Ahora que sabes por qué fue creado el INE o el IFE en ese entonces, hablemos un poco de las razones por las cuales sucedió la marcha del día de ayer y del por qué muchas personas que en su vida habían hecho activismo decidieron salir ese día a las calles a exigir que no se metan con el INE. Uno de los puntos que tenemos que aclarar es que esta reforma no busca que se desaparezca el INE, como muchos dicen. ¿Qué es lo que propone esta reforma? En primer lugar, no desaparece el INE, pero se transformaría en lo que se conoce como el INEC, que es el Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Y dentro de lo que nos dicen, seguirá siendo autónomo. ¿Por qué hago esto? Ahorita vamos a hablar. Busca reducir el número de diputados de 500 a 300. Lo mismo pasa con el número de senadores, que pasarían de 128 a tan solo 96. Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Recorta el número de consejeros del INEC de 11 a 7. El financiamiento público solo se dará a los partidos políticos durante las campañas electorales. Plantea una reducción de 30 minutos diarios de propaganda, esto en radio y en televisión. Disminuye la participación de una consulta popular de 40 al 33% para que ésta sea vinculante. Eliminan los órganos electorales locales y, por último, implementa el voto electrónico. A ver, dicen que no perderás autonomía. Vamos a hablar de qué dice esto. Se busca reducir el número de diputados y senadores, pero si somos francos, Morena tiene una mayoría bastante amplia, tanto de diputados como de senadores. ¿Qué harían con esto? Pues Morena retomaría muchísima fuerza, logrando ampliar aún más su mayoría. Y con este sencillo punto se contradicen los demás. ¿Dónde quedaría la autonomía para elegir tanto a los magistrados como a los consejeros si la mayoría son de un solo partido político? ¿No sienten que son mentiras disfrazadas de buenas intenciones? Porque pues claramente si todos pertenecen al mismo equipo no van a elegir a alguien de la oposición. Pues no, ¿verdad? Para mí, en efecto, esta es una forma de tener muchísimo miedo de perder el poder. Lo voy a decir fuerte y lo voy a decir muy claro. No, yo no estoy a favor de esta reforma electoral. ¿Por qué? Además de los puntos que acabo de decir, hemos sido testigos todos de que las cosas no están mejorando. El crimen continúa, la impunidad ni se diga. La corrupción no se ha terminado, el sistema de salud no es igual al de Dinamarca, todas las obras y construcciones han salido muchísimo más caras de lo que habían estimado, de lo que habían prometido. Y no me gusta, no me late, no me da buena espina que quieran realizar tantos cambios constitucionales. Porque estamos hablando de una persona que propone y una horda de seguidores que le hacen segunda. Yo no viví el reinado del PRI, pero sus papás sí lo vivieron, mis papás y sus papás. Pregunten si ellos recomiendan volver a lo mismo, solo que ahora con un partido diferente. Pero básicamente lo mismo. Y antes de que me pregunten cuál es la fuente de la información que les estoy dando, porque cuestionan muchísimas de las cosas, pero al final ni lo investigan, el artículo se llama 1988, violentan los derechos democráticos de la población mexicana, fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, artículo que se encuentra en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y siéntanse libres de ir a investigarlo. Como siempre, leo sus opiniones en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.